Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Diván. Una disculpa por las semanas, meses, sabrá Dios cuánto tiempo habrá sido de pausa por acá, pero vamos a terminar y vamos a comentar la última parte o el último capítulo de este especial que hablamos de Tim Burton y vamos a cerrar de una manera, para mi gusto, un tanto curiosa, porque les comentábamos la primera parte o el primer capítulo, hablamos de Beetlejuice y en esta último o el último cierre o este cierre de temporada o de ciclo como tal, vamos a hablar del cierre de Beetlejuice. Claro, justo como decía Chuy, hay una pausa no esperada, pero bueno, estamos de regreso para dar cierre a este especial de Burton y justo platicábamos Chuy y yo lo curioso de cómo se da este cierre y el hablar de esta película, pero bueno, tiene varias cosas muy interesantes que vamos a ir mencionando en torno a los personajes, a los que ya conocíamos de la primera película de Beetlejuice y también de estos personajes nuevos que conocemos en Beetlejuice. Ahora, como ya lo hemos mencionado y lo habíamos mencionado en la película uno, este no lo considero como un reboot, lo podríamos tomar como tal, porque digo, pues en los últimos años se hizo muy común ciertas películas que fueron bastante populares en los 80s, principios de los 90s, empezaron a hacer mucha aparición de nuevo en los 2020s, ¿no? Lo mencionábamos en otro video con Roberto, por ejemplo, hablamos en el especial de Halloween de estos reboots también, como It, hablamos también de El Cementerio de Mascotas y todas las remociones que se hicieron y los reboots que se hicieron de Stephen King. Y con Tim Burton particularmente, esta película, cuando se hizo el hype de volver a salir una segunda parte o que iba a salir una segunda parte, hubo bastante alrededor, ¿no? Cómo iba a ser la nueva temática, de qué se iba a tratar, sobre todo por el tema del crecimiento de los personajes, ¿no? Al inicio de la película vemos a nuestro protagonista, Winona Ryder, como ya una adulta, ya con una hija, que en este caso es interpretada por Jenna Ortega, que es la nueva versión, por así decirlo, de la niña peculiar, con estas visiones que tiene en este caso Winona Ryder en la uno, pero Astrid hace la función un tanto diferente, porque ella tiene un acercamiento no tan intencionado a lo mejor de ella verlos, pero ella los empieza a vivir, que es una manera un poco peculiar y lo iremos comentando en este apartado de cine, ¿verdad? Y igual, los mismos personajes, mismos actores, en este caso Michael Keaton interpretando de nuevo Beetlejuice, tenemos de nuevo la aparición de Winona Ryder y tenemos también la participación tanto de los padres, en este caso de Winona Ryder, es que Catherine O'Hara, y ahorita va a salir el nombre de los papás, porque peculiarmente ahorita se me fueron los nombres de la familia Ditz o del, vaya, sí, del tema familiar de la familia Ditz, pero vamos a ir mencionando estas diferencias y completando una versión de la primera parte que hicimos y todas las respuestas que también esta película nos dio acerca de toda la creación de este mundo del más allá y del más acá, hasta cierto punto. Claro, de hecho, algo que pensaba ahorita que lo decías, como en esta nueva versión de la niña peculiar, justo pensaba que en esta aparición que tenemos después, que incluso lo comentan, creo que son 30 años después de la primera película, la relación que hay ahora. Inicialmente en la película de Beetlejuice teníamos esta relación complicada entre Lydia y Delia. eh, y ahora vemos esta misma, bueno, no esta misma, pero una relación nuevamente complicada entre madre e hija, en este caso ahora con Lydia y con Astrid. Vemos como esta relación complicada que Astrid tiene con la idea o con el hecho de que su mamá tenga esta relación cercana con los muertos, porque también algo que se nos comenta es el hecho de que el padre de Astrid fallece y a él no lo ve. Y hay también esta noción ahí complicada como el ve a todos menos a quien yo quiero que vea. Que al inicio, cuando empezaba de nuevo a ver esta película, con las mil y un veces que he visto Villages, pensaba que es muy particular esta nueva versión, porque las dos se presenta la misma ausencia. Porque en la primera película original vemos que tanto Delia, tanto Charles, que es el padrastro, el papá como tal de Winona, algo tengo con el nombre que no me va a salir por ahorita,
de Lidia, hay una falta representativa de un padre, por así decirlo, de una madre, en este caso, porque entendemos también que Astrid es la madrastra, que eso es algo que también hablamos en la primera parte. Y en esta segunda versión es la falta, en este caso, de Astrid, del papá de Astrid, ¿no? También en este personaje, digo, a mí me agradó hasta cierto punto, se me hizo paradójico. En los 90 se hizo hasta cierto punto popular estos reality shows, estos programas o estas películas acerca de las visiones de fantasmas, lo paranormal. Del 2010 para acá ya hubo mucho más cercanía en el cine de este tipo de temas y lo utilizaron como algo también en un talk show. Utilizan en este caso a Winona como algo de, como tal, a una presentadora de actividad paranormal. Ella misma lo dice en la película que es como una, no una parodia, sino una dramatización, un reality show como tal, que se hizo bastante famoso. Y a partir de esto también juega con sus visiones, juega con las apariciones y juega un poquito con el tema de la vida y la muerte. Pero desde una cuestión más comercial, hasta cierto punto. Que eso es algo que también Astrid hace el primer reclamo, de si sí los ves, tú te haces, por así decirlo, rica o hasta cierto punto popularizas estas vivencias, estas visiones, pero realmente lo que importaría es ver a las personas cercanas, ¿no? A las personas que importarían en este caso para Astrid. Entendiendo el contexto también que Astrid está más o menos en la misma edad que Lidia en la primera película, ¿no? Creo un poco más adolescente a mi parecer, pero se juega mucho también esta nueva dinámica del tema más o menos de adolescencia a la madurez, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, avanzando como un poquito también de la historia dentro de lo central a que nos lleva a la historia de Beetlejuice, es que Charles, el papá de Lidia, muere y entonces se da como esta noticia y tienen que regresar no recuerdo si el nombre del lugar donde vivían, donde estaba la casa, y ahí se lo comentan como en algún punto. Lidia le dice a Astrid que más o menos tenía la misma edad cuando comenzó a verlos, a los fantasmas, que en este caso eran Bárbara y Adam, si mal no recuerdo el nombre de los fantasmas. Y bueno, como que queda ahí solamente el comentario, pero no hay nada más, porque ahí hasta el momento vemos a Astrid desde el escepticismo ante lo que Lidia hace. Claro. Y ahorita me dio tiempo de buscarlo. Es la casa de Mictlan en el pueblo de Winder River, que es la historia donde se desenvuelve toda esta trama, ¿verdad? Hay algo entre la esencia que a mí me gustaba mucho este personaje de Catherine, porque al momento de que se hace la noticia de la muerte, en este caso de Charles, lo hacen de una manera bastante cómica, hasta cierto punto, la narración de cómo pierde, en este caso, la vida. Pero lo que a mí me llama mucho más la atención, quería comentarlo, es la forma del drama, hasta cierto punto, porque cuando llegan, digo, igual narrando un poquito la película, llegan a una escuela de, si no me equivoco, de arte o de cine en particular, en donde está estudiando Astrid. Llegan, ya reconocen mucho, en este caso a Lidia, por las aportaciones que ha hecho esta escuela, justamente por el tema del arte, pero Lidia quiere manejarlo de una manera directa, quiere tener una cercanía con su hija, y en este caso Catherine grita y empieza a hacer un gran drama, por así decirlo, una sobreactuación de la pérdida, en este caso de Charles, del abuelo, empieza a gritar, toda la escuela se entera, y en vez de hacerlo algo privado, característico de lo que muchas veces buscan los adolescentes, hacerlo lo menos ruidoso posible, se termina maxificando, ¿verdad? Dentro del mismo personaje, lo pensaba también de esta forma. Fue un personaje, o es un personaje que intentaba maxificar básicamente todo, porque yo pensaba en las primeras escenas de un tema de los fantasmas, vamos a crecerlo para que sean totalmente visibles y que sean palpables hasta cierto punto, de confirmar, de utilizarlos, de hacer algo con ello, ¿no? Y en este caso, Lidia, que tiene un poquito más ese contacto, y que para ella es un poco más real, puede volver a tratar de ser un poco más sensible. Vemos todo de nuevo esta contraparte de
de madre e hija, en este caso abuela, de cómo siguen la dinámica de todas las diferencias, lo que busca uno, lo que busca la otra, y un poquito después de que ya están en Midland, ella le hace un comentario de: recuerda que yo también batallaba contigo por tratar de acercarme, y ahora te toca como pagar, ¿no? Estos platos rotos o esta dinámica, ¿no? Repitiendo de nuevo la dinámica. Claro, de hecho es muy interesante justo como vemos de pronto algo que es muy común, el cómo se replican estas dinámicas familiares, típico de cuando yo tenía tu edad, que le dice el mamá o papá a hijo o hija adolescente, y cómo es, no, claro que no, y llega ese hijo o hija adolescente y vuelve a replicar y se vuelve como esta dinámica curiosa que se repite constantemente y aquí lo vemos y justo y lo pensaba también en este sentido, algo que hemos hablado de pronto en estas dualidades que se generan entre personajes con sus extremos y vemos aquí de nuevo, hemos hablado varias veces ya como de este personaje que se vuelve como un poco el ancla o el intermediario entre dos mundos o entre, por ejemplo, Lidia en la primera película, entre los vivos y los muertos, que era quien mediaba un poco entre esta situación, y ahora un poco Astrid mediando no solamente entre los de los vivos y los muertos, sino más bien ahora entre estos dos vivos, estas dos vivas que son Delia y Lidia. Y con sus propios procesos también del duelo en relación a esta muerte, desde el drama, desde un poco también este sentido que parece muy alejado del sentimiento por parte de Lidia entre lidiar con las cosas y lidiar con este otro personaje que ahorita comentamos, lidiar con lo que está sucediendo con su hija adolescente y vemos como esta separación de, no necesariamente por el rechazo al duelo, sino por el mismo hecho de que están varias cosas al mismo tiempo también sucediendo. Gira un tanto el tema tanto de los duelos, que es algo que hemos mencionado bastante por acá en el podcast, pero también gira esta noción, digo, antes de saltarnos esta introducción, a lo mejor le voy a meter más de mi cosecha porque es a lo mejor perspectiva de que yo le di a la película, pero algo que inicia con las primeras escenas de Lidia en su talk show o en su night show, lo primero que ves de nuevo a Beetlejuice entre el escenario, y yo lo tomaba un poquito porque antes de que sucediera la noticia de que subiera la muerte, en este caso de Charles, Beetlejuice ya había hecho una primera aparición, ya había hecho una cercanía, ¿no? Que en este caso es alguien fallecido o alguien que ya no está presente, y cómo hace una manifestación, ¿no? Hasta cierto punto, o si lo queremos llamar un poquito así como augurio, ¿no? Hasta cierto punto. Pero es algo particular como el acercamiento con la muerte está muy constante desde el inicio de la película y todo lo que tenga que ver con la película. Ahorita en la parte del diván lo vamos a ir hablando un poquito más abiertamente. Pero hasta en este punto, a lo que hemos desarrollado y a lo que hemos puesto, una vez que están en el pueblo y una vez que ya empiezan a hacer este luto o este ritual de luto para Charles, empiezan a marcarse de nuevo la tendencia de la casa, la tendencia de la adolescencia, la tendencia de qué es lo que van a hacer. Y aquí en un arrebato, Astrid se va al pueblo en su bicicleta y termina con un conocido, alguien medio contemporáneo de su edad, que es quien es realmente a lo mejor uno de los antagonistas de esta película, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Pero a final de cuentas es la forma en cómo Astrid tiene su primer acercamiento con estas visiones o estas otras entidades, no como Lidia de una manera muy buscada, porque ella era algo que buscaba constantemente. Astrid lo hace desde buscar una compañía, ¿no? Buscar a alguien que se identifique hasta cierto punto con ella o que la logre entender, ¿no? La situación. Claro, también pensaba justo, tanto Lidia como Astrid están en este proceso del duelo de perder a Charles, de la relación que tienen de este otro personaje que también justo es el manager, si mal no recuerdo, de Lidia, que vemos en las primeras escenas, que también tiene ahí un rol curioso que luego ya conforme avanza la película vamos entendiendo más y más por qué es tan extraño o tan curioso ese rol que presenta con ella, que también me parece un poco invasivo en el proceso de duelo que tiene el querer hacer lo suyo todo el proceso, incluso le comenta como
yo que acabo de perder a mi abuelo, sí, ¿hace cuánto? Bueno, ya tiene tiempo. Y cómo busca, digo, de pronto, típico personaje que vemos en diferentes contextos, de hacerlo todo sobre él, incluso intentando adentrarse cada vez más en estos procesos. Y justo parece que de cierta manera ambas buscan huir un poco de él, pero quien lo hace como de una manera más exitosa es Astrid. Ujú. En los demás, sin buscarlo, por así decirlo, hasta cierto punto. Mm, Ahora, hay algo que en la película a mí me gustaba mucho. Volviendo a lo que hablábamos en la primera parte o en el primer video. ¿Cómo se va jugando esta construcción del más allá, de las entidades, de... Pensaba un poquito en esta estructura de este personaje que conoce, en este caso Astrid, un tanto más perverso. Al inicio lo vemos como una compañía, pero a lo largo de la película vemos como hay mucha estructura o muchas características muy perversas de el, el envolver, por así decirlo, el tratar de hacer un intercambio de vida, que eso es bastante característico de este tipo de películas que tengan que ver con muertos, el cómo quieren regresar a la vida o a lo cotidiano hasta cierto punto. Pero volvemos a ver esta primer acercamiento de qué es lo que pasa después de la muerte. Vemos de nuevo este gag de esta película de la recepción, volvemos a ver, hace la primera aparición nuestro personaje querido Beetlejuice, pero como un gerente, ajá, como un burócrata con un departamento donde conocemos al personaje Bob, que yo quedé encantado con ese personaje, pero lo vemos desde toda una organización ya muy administrativa, muy burocrática, muy política hasta cierto punto de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero seguimos jugando con estos conceptos de cómo va a ser una representación de la muerte, ¿no? Y hay un medio chiste que hacen al inicio también de un personaje francés y llega hablando su idioma, hablando en sus expresiones de qué pasa, y lo primero que hacen es estos franceses, ¿no? Dando esta denominación muy americana de todo se habla inglés, todo se vive inglés, ¿no? Como si en el otro lado también fuera de la misma manera, ¿no? Hacen una representación bastante peculiar de cómo va funcionando el más allá, el inframundo, el purgatorio, el mil y un cosas que podamos ir nombrando, ¿no? Mencionando, depende la perspectiva, ¿no? Ujú. Sí, claro, y justo también con este sistema burocrático que ya nos presentaban en la primera película, cuando se presenta y vemos de nuevo a Beetlejuice, también se nos presenta a otro personaje importante hasta cierto sentido en la historia. Y digo hasta cierto sentido porque siento que su historia quedó como cortada a medias y no se terminó de explorar mucho lo interesante de este personaje que es Dolores, quien luego Uh-huh. descubrimos era la prometida o esposa más bien ya de Beetlejuice. Uh-huh. Pero también tenemos ahí esa historia también un poco, bueno, no un poco, bastante interesante, un poco confusa y complicada de cómo se da esto y todo lo que implica y por qué hay esta búsqueda de Beetlejuice. Que Uh-huh. de eso sí es donde está lo más interesante que me gustaría hablar ya cuando vamos a pasar a Diván propiamente con eso. Pero también se nos presenta a esta personaje de Dolores que se rearma y eso me pareció muy curioso. Justo es el cómo se rearma ella misma. Como toma un cuerpo hasta cierto punto. Y la actriz Mónica Bellucci, que hubo muchas, cuando salió la película yo recuerdo ver muchos comentarios de Tim Burton mostrándonos o presumiéndonos a su esposa, a su pareja, no recuerdo en ese momento, pero fue un hype de cómo también el mismo cuerpo se va uniendo, ¿no? Inclusive estando ya en otro plano, ¿no? Ahora, sí, probablemente vaya a ser un poquito más construido, a lo mejor si lo hablamos desde el apartado de psicoanálisis, pero en el tema de película creo que lo podemos ir mencionando, la historia como tal, porque Beetlejuice nos narra, que a mí me llamó mucho la atención por qué lo habló en italiano, o sea, por qué lo narró en italiano, pero se me hizo muy llamativo, la historia de cuando Beetlejuice estuvo casado. Y cuando empieza a narrarle la historia a Bob, si no mal me equivoco, que le está contando esto, él dice que él era un profanador, por así decirlo, de cadáveres, en este caso en la época de la peste negra, y obviamente que estamos hablando de esta época bastante fúnebre, una de las épocas bastante complicadas de la humanidad, también en unos, creo que fue en 1820, por ahí, si no me equivoco, pero él formaba parte, por así decirlo, de nada, no hay un registro, no hay un nombre, inclusive, no hay algo en particular, es un Beetlejuice joven, y Dolores es una
por así decirlo, un amante o es una... Creo que el nombre es chupalmas, que lo dicen en español. No recuerdo cuál es el término en inglés, pero es el... vaya, sí, es una... Forma parte de una secta que lo que trata o lo que quieren hacer es conseguir muchas más almas, ¿no? A mediante, en este caso, de la muerte. El por qué, y eso es algo que Tim Burton habla básicamente en todas las películas y también lo mencionamos mucho, el por qué una boda es lo que llama mucho la atención de por qué casarse para después tomar el alma, en este caso de Beetlejuice, ¿no? Y la forma peculiar de lo que pasa con ella, después de que envenena a Beetlejuice, él toma un hacha en los últimos minutos que le quedan y hace lo mismo, ¿no? Se toma, por así decirlo, la misma arma o la misma función, ¿no? De quitarse la vida. Pero volvemos al mismo círculo de una boda, de un romance y de una muerte, hasta cierto punto. Lo hablábamos en Frankenweenie, lo hablábamos un poco en la primera de Beetlejuice, claramente. Si no mal me equivoco, lo mencionábamos un poquito, o lo podemos tomar incluso en Jack, que también están estos dos lados, de estos como espíritus que pueden tomarse, pero también es importante el cómo se va generando. Claro, y de hecho pues, no es la única boda porque bueno, desde que conocemos a Beetlejuice está con su eterno intento de casarse con Lydia y en este volvemos a ver algo parecido. También vemos la propuesta de matrimonio por parte de Roy o Rory, algo así, Sí. el nombre del manager que le propone matrimonio a Lydia y súper forzado y súper intenso y muy rápido la propuesta y el intento. Pero vemos bodas y vemos sobre todo bodas en diferentes sentidos, pero todos manteniendo la misma noción de más allá de la boda y de lo que solemos pensar desde lo romántico, desde lo bonito, desde la unión, vemos todo lo contrario, incluso en estas bodas vemos separación, vemos el típico hasta que la muerte lo separe y lo separa automáticamente, por ejemplo en el caso de Beetlejuice y de Dolores y todo lo contrario a lo que usualmente pensamos en una boda. Creo que la única en la que realmente vemos, digamos, más la noción más romántica de la boda, y eso entre comillas es con el cadáver de la novia. Pero lo vemos no desde quien era inicialmente la boda con el caso de Emily, sino dejando a un lado y hasta cierto punto en el caso de ella renunciando un poco y demás. Y aquí vemos renuncias diferentes también, pero vemos diferentes bodas y volvemos, es algo importante para Burton, incluso digo, tal vez mucho más inconsciente de lo que se nos presenta, pero también es algo constante y que prácticamente vemos siempre que hablamos de Burton. Es algo, yo lo he llamado como un tipo rollback de sus historias o de la misma construcción que hace con sus personajes. Pero al final de cuentas estamos hablando de un mismo mundo de Tim Burton, tiene mucho sentido que sea constante, ¿no? Ahora, antes de pasar a la parte del diván, hay varias funciones, yo quiero comentarlo porque es el concepto que más me gustó de esta película. El concepto de el Soul Train o el Train Soul, si no mal me equivoco, el tren de almas hasta cierto punto. Yo quedé fascinado cuando vi la primera escena, tuve la fortuna de ir al cine cuando salió este estreno, y cuando ponen ¿qué significa el Train Soul? Y salen sale un metro, sale un vagón con mucha gente de color, en este caso afroamericana, con esta onda, este sonido soul, este género musical que es soul, muy representativo, muy parecido al disco, sale como una forma muy curiosa. A mí me gustó mucho como algo lo tomaron tal cual muy literal, ¿no? Como un tren de soul o un tren de música, ¿no? Por así decirlo. Pero en la traducción o en la representación de este otro mundo es el último camino para hasta cierto punto desaparecer, porque lo comentan. Después de que se toma el Train Soul, se acaba hasta cierto punto. Es eso, la nada a lo que apuntan, por así decirlo, la muerte. Y me dejaba un poquito entender, o lo pensaba así. Una vez que fallece la persona y está en todo el trámite de lo que tenga que hacer, todo el purgatorio, todo el proceso y todo, que vemos a Beetlejuice ahí particularmente, hay todavía un poco más allá, que es la nada. Me imagino, o yo lo pensaba así, donde ya no haya cuerpo, donde ya no haya conciencia, donde ya no haya algo como tal,
Y vamos a aclarar un poquito, vamos a hacer este concepto hablando de la pulsión, que es algo bastante psicoanalítico por acá. Pero a mí me gustó este apartado de cómo lo hicieron muy literal, muy dinámico, hasta cierto punto muy vistoso, pero bastante representativo. De una vez que se va este tren, o una vez que te lleva este tren, ya es la nada. Lo que a todos, inclusive los muertos, en este caso, temen, ¿no? El quedar en la nada. Incluso muy romántico la idea del Soul Train. Y que me parece muy curioso y digo muy romántico porque también justo es la nada, pero también vemos a algunos muy felices de por fin subir al Train Soul. Digo, a fin de cuentas, toda la coreografía, toda la música que hay, no parece algo necesariamente negativo cuando van subiendo, salvo cuando no estás listo, por ejemplo, cuando suben a Astrid. Ahí parece ser la única que no está feliz de subir ahí y todos los demás van ya muy dentro de la coreografía y todo lo demás. Pero en sí, justo todo como se nos presenta el Train Soul, pues no suena tan malo ya cuando lo vemos así, pero justo pensamos también en esta otra cosa y que a mí lo que me hacía pensar es justamente es el miedo del vivo, no necesariamente del muerto. El Train Soul le asusta a quien aún está vivo, porque nos obliga a pensar en la nada después de subir. Ay, ya con uno pasó me imaginamos todos estos, recuerdo la escena de los números de los boletos y todo lo que tienes que esperar para por fin, suena como a un alivio ya por fin subir después de pasar el proceso de burocracia en este inframundo. Me voy a adelantar un poquito al concepto porque no quiero que se me vaya, pero pensaba mucho en el concepto de fantasma, en cómo una representación se va tomando y también lo que puede calmar lo que a muchos psicoanalistas hablan, o podríamos decir, y lo que represente como tal, el atravesar el fantasma y poderle darle paso, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, hablando técnicamente en concepto, ¿no? En la parte psicológica y en un análisis profundamente dicho, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Completamente. Pero sí es muy valioso este concepto también, cómo lo podemos ir tomando, ¿no? De lo que puede significar dar el proceso, dar este paso y después pasar, en este caso, a la nada, ¿no? O al cierre, si lo queremos llamar así, igual. Pues bueno, ya para poder hablar de estos conceptos con más y explayarnos más, vamos a pasar entonces al Líbano. Justo a tiempo. Y bueno, entonces ahora sí vamos ya estando en el diván, vamos a hablar un poco más a detalle de estos personajes. Yo particularmente algo de lo que pensaba con estos personajes, particularmente esta dinámica entre Dolores y Beetlejuice con Lydia, pensaba, y justo fue algo que escuché hace relativamente poco, no recuerdo dónde, sobre esta noción o esta idea del completarnos a través de otro. Y lo pensaba justamente con Beetlejuice y justo me parece muy curioso que Beetlejuice esté en esta dinámica dos veces, con Lydia y con Dolores. Y como justo lo pensaba en cierto sentido como esta parte del Beetlejuice, tanto el buscando el completarse, pero al mismo tiempo escapando del casi completarse. Pensaba, por ejemplo, con Dolores en esta noción del cómo yo lo había entendido, y ahí me corriges si no era así, que era como parte de su objetivo de esta secta era buscar o conseguir la inmortalidad, el robarse el arma del Beetlejuice, ok, y luego pensaba, bueno, muere, y justo yo me preguntaba, ok, ya habiendo muerto, el hecho de todavía conseguir su alma, ¿cuál era la función ahora? Si ya no era conseguir inmortalidad, digamos en ese sentido, ya estando muerta, pues, ¿qué más hay después de eso? Entonces pensaba en, ¿de verdad la completa entonces ahora ella, el conseguir después de todo este proceso, conseguir el alma de Beetlejuice? ¿O solo era más, digamos, de pronto lo que podemos considerar como este capricho de esto era lo que yo iba a hacer y ahora estoy solamente buscando completarlo y ahora sí? Y justo ya que hablábamos del Soul Train, era como, bueno, tal vez una vez que consiga esto, ya puede subirse al Soul Train sin ninguna preocupación, sin ninguna pena, habiendo conseguido esto. Y de parte de Beetlejuice es justo, pasan 30 años desde la primera película y él continúa con esta ya más como obsesión de conseguir esto, el buscar en ella. Y pensaba justo también en esto que cómo le otorgan tanto Dolores a Beetlejuice como Beetlejuice a Lydia, como esta capacidad o este falo, ellas o él tienen lo que a mí me hace falta. Y una vez que lo tenga, entonces ya voy a estar completo, pero también al mismo tiempo se enfrentan
O más bien, yo lo pensaba, no es que se enfrenten, es al mismo tiempo el rechazo a lo que le diríamos la castración del no me van a completar. Y entonces, ¿qué sentido también tiene esta búsqueda? Y por eso lo pensaba como, ok, por algo no lo logra, por algo no pasa nada así. Y lo pensamos también es desde esta cronicidad, como lo hemos hablado, por ejemplo, en otras películas de terror con el cómo hay un lapso de cierto tiempo en el que regresa, en el que vuelve a pasar y que pero ellos han pasado 30 años y continúa. Y yo lo pensaba en el, bueno, tal vez pudiéramos haber cambiado, como por ejemplo en algunas otras películas que ya no son los papás, ahora son los hijos, pero no, Beetlejuice sigue aferrado a que sea Lidia, porque particularmente ella, y creo que por ahí veía que una de las razones era que Beetlejuice necesitaba casarse con una viva para liberarse como de estas ataduras de fantasma y demás. Dicen, Ujú. bueno, Lidia no es la única viva, porque justamente tiene que ser ella y vemos cómo le da o le asigna a ella, particularmente a ella, esa capacidad de completarlo y de liberarlo y no a otra. Ujú. Como es la lección, por así decirlo. Fíjate que cuando lo vi en esta última ocasión, pensaba mucho en una palabra que dice, que a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Cuando este personaje, este detective, el interpretado por William Dafoe, no me acuerdo cómo se llama, que a mí me daba mucha risa como el personaje como tal. Cuando va y busca a Beetlejuice después de que Dolores toma su primer víctima, por así decirlo, que es Danny DeVito, todo un personaje, para Tim Burton sobre todo, pero él hace mención de lo que quiere es venganza, en este caso de Beetlejuice, por justamente esto que comentas, pero lo que quiere es que sea, o hasta en este comentario, de que quiere que sea un muerto obsiso, pero me llamó mucho la atención la separación que hace como muerto y obsiso. Dentro del concepto de obsiso es una muerte dolorosa o dolora hasta cierto punto, o de una perturbación, ¿no? En este caso de la vida, o violenta hasta cierto punto. Pero lo manejan exactamente lo mismo, pero lo manejan separado, ¿no? Como si dentro de este mundo o estos personajes fueran dos cosas separadas. Y el término, lo que dices esto de Dolores, a mí me hace mucho sentido. Porque una representación completa dentro del término de la pulsión tiene que haber un objeto, tiene que haber un otro, o grande, entrando en conceptos, para que pueda satisfacerse hasta cierto punto. Ahora, la dinámica de la pulsión, y ahorita me acabo de recordar algo que acabo de buscar de cómo era el apartado. Un gran saludo a la maestra Dora Moreno, es una gran maestra que nos dio clase a lo mejor en generación. Yo tuve la fortuna de coincidir con ella varias veces. Ella fue la primera que nos dio la introducción del tema de la pulsión, con el tema de primero en Freud, pulsión de pulsiones y destino de pulsión, y con Laplanche, un autor igual psicoanalista que hace un diccionario de psicoanálisis de los 4 puntos o la estructura de la pulsión, que es fuente, creo que era energía, si no mal me equivoco, meta y objeto. Estos 4 componentes es lo que, como tal, forma una pulsión. Ahorita vamos a explicar, ahorita me daré el tiempo de explicar el punto de la pulsión. Pero sin un objeto no se puede llegar a esta ligación, así como lo dices, de por qué el afanarse, ¿no? Con Lidia o con este caso con Dolores o por Beetlejuice, sino porque ya hay una fijación de este objeto, de quiero este cuerpo, quiero esta persona, quiero esta meta, ¿no? En este caso podríamos traducir un poquito que la fuente o el inicio que quería Dolores era tomar el cuerpo, tomar el alma de Beetlejuice para poder tener la energía hasta cierto punto o la fuerza para poder llegar a su meta de ser, en este caso, inmortal, mediante, en este caso, el objeto que es Beetlejuice, ¿no? Hasta cierto punto. Es una forma medio rebuscada de lo que me acabo de inventar, de los conceptos. Pero tiene mucho sentido el orden que va tomando, ¿no? El que sea constantemente una necesidad de un objeto, de un otro, de algo que complete hasta cierto punto. Y el tema de la muerte, hasta cierto punto, podríamos tomarla en una situación parecida, porque a final de cuentas, si hay una muerte y no hay un motivo, y no hay un porqué, y no hay un proceso, probablemente hablando tropicalmente,
no habría una muerte si no tiene un significado, si no habría un proceso detrás de esta muerte. Si no nos enteramos de algo, no tendría sentido, ¿no? Hasta que la pulsión puede tomar esta representación, este concepto, ¿no? Esta vivencia, si la llamamos en palabras cotidianas. Pero es muy valiosa todo el proceso que va haciendo, y el final de Dolores al cierre de la película también se me hizo muy paradójico con todo, pero entra bastante esta forma, ¿no? Esta dinámica también de la pulsión. Claro, y justo me parece muy importante cómo dentro realmente no es que tengamos que separarlo, sino justamente como tanto la pulsión con esta dinámica se complementa porque justo se vuelve parte de este proceso, esto, este objeto justamente, como tanto Beetlejuice se vuelve el objeto de Dolores, como Lydia se vuelve el objeto de Beetlejuice. Y no es que sean dinámicas separadas, sino incluso cómo se complementan dentro de esta misma dinámica, como de yo te necesito a ti, pero ella lo necesita a él y demás. Claro, y se hace toda la dinámica, ¿no? Sí, se Ahora, encadena al final. uh-huh. Ahora, dentro de, digo, a lo mejor no es ver de lo que yo tenía en mente para este punto. La dinámica vincular muchas veces apunta a esto, al qué hay de mí sin ti, o qué hay de mí sin uno u otro, porque también se absorbe demasiado los yoes, en este juego de yoes, en la dinámica del yo, para poder sentir esa aprobación, del decir, si tengo una pareja que hace esto, entonces yo soy esto, ¿no? Es una representación muy inconsciente en el vínculo o en la pareja, que también nos ayuda a esta dinámica, ¿no? Honestamente yo no lo había vinculado directamente, no lo había relacionado desde lo vincular, pero mi trabajo apunta bastante por ahí, así que tenía que salir, ¿no? Pero algo que sí quería puntuar, o lo que sí quería comentar, es justamente este término de pulsión, porque creo que es uno de los temas más mencionados hasta la fecha acerca de la pulsión y el concepto como tal. Ahora, el término de pulsión se fue desarrollando desde el inicio por Freud, y se tomó mucho en pie en la teoría psicoanalítica como un término de pulsión de muerte o pulsión de vida, que son dos de los conceptos que podemos apuntar en esta película, ¿verdad? Pero el término como tal, que hace mención Laplanche y Pontalis, es el proceso dinámico consistente en un impulso. En este caso, que hace tender al organismo hacia un fin, que es lo que comentaba hace un momento de estos cuatro registros, ¿no? Pero la pulsión como tal no es podríamos hablar que es toda la descarga o toda la energía que va generando un objeto, un sujeto más bien dicho, para poder tener una descarga. Y en este caso podemos tomar como la vida. De todo lo que se hace en vida es el resultado final de la muerte. Lo que vemos en Beetlejuice como todo lo que se hace en este último trámite, ¿no? El último trámite para poder cerrar con la vida, ¿no? Hasta cierto punto. Y se me hizo muy importante el mencionar este concepto porque hay mucho trabajo cerca de él, y creo que es algo que constantemente es algo que en la clínica psicoanalítica de perdidos se escucha bastante. No es algo que pase desapercibido y tampoco es algo que pase de la noche. Sí hay momentos muy marcados, y en esta película nos lo deja ver tal cual, ¿no? De todo el tiempo la pulsión está presente. Sí, definitivamente todo el tiempo está presente. Y algo que también pensaba es justo cómo vemos, no solamente eso, sino también la dinámica, por ejemplo, que Lidia tiene al relacionarse. Y justo es algo que comenta Ego, que conforme más avanza la película, yo creo que desde que inicia como que hay estas sospechas, al menos digo, casi como tú lo relacionas a lo vincular, yo automáticamente veo violencia de género, particularmente en este caso por parte de Roy. ¿Es Roy o es Rory? Es lo que no recuerdo. Creo que es Roy. Roy, bueno, de parte de él, justo en esta persona vulnerable desde la cuestión de sus dinámicas, que digo, pensaríamos en diferentes cuestiones de su relación y de su configuración de las relaciones con los demás, pero como él se aprovecha de esta vulnerabilidad de parte de Lidia y que incluso él termina por confesarlo gracias a Beetlejuice que le inyecta este mágico suero de la verdad, donde dice, bueno, ni siquiera es que haya habido, creo que lo que él comentaba es que había perdido a su prometida o algo así, porque se conocen después de la muerte del padre de Astrid. Que, aunque ella comenta que la relación con él ya no iba bien incluso desde antes,
se encuentra ella justamente en esta cuestión de vulnerabilidad de la relación y que vemos justamente también desde la primera película esta dinámica no necesariamente negativa, pero complicada también con el papá, que de pronto parecía ignorarle un poco, pero luego prestarle demasiada atención. Y vemos justamente también luego esa relación con Roy dentro de estas cosas y que también podríamos hablar justo también de la pulsión desde una perspectiva diferente, pero también a fin de cuentas la pulsión está prácticamente en todo y desde en todos los aspectos le podríamos abordar. Ujú. Sí, lo voy a apuntar porque lo estabas diciendo correctamente. Sí es Rory, este personaje, Rory. Pero sí, es algo particular, ¿no? Y digo, haciendo mención justamente a este término o este concepto, y se ve igual es un poquito de lo que estuve preparando. En sí, algo particular que lo que tiene la pulsión es que están constantemente en metáfora con la muerte, por así decirlo. Lo voy a leer un poquito como tal. La reproducción, la instancia de cómo se va repitiendo la pulsión o cómo se va marcando, es o hace referencia a una fusión simbiótica de la madre en la gestación y después en la separación con el bebé hace un nacimiento en carne, por así decirlo. Voy a hablar de la representación del inicio del bebé, del nacimiento del bebé, que nace como una carne, como un algo, hasta cierto punto, hasta que tiene el nacimiento psicológico, psíquico, de ya es un otro, ya es un sujeto, ya es un formado y esos primeros años de formación. Pero a partir de que se hace esta individualización, eso, se vuelve a renovar constantemente el ciclo de vida, porque constantemente estamos renovando, por llamarla de alguna manera, esta pulsión, porque todo el tiempo estamos buscando cierres, estamos buscando metas, estamos buscando constantemente esta pulsión y cómo va girando. Y en este caso con Rory vemos también cómo él, ciertas frustraciones apuntan a quererse casar, como inclusive en la matrimonio que comentabas en la parte de la película, de cuando hace la propuesta de matrimonio en pleno velorio, en pleno luto, es no darle paso, no a esto, es sustituir inmediatamente, no vivir una pérdida, sino generar una ganancia, ¿no? Una ganancia secundaria, pero es algo que constantemente está, tanto en el sujeto, tanto en la vida y muerte. Claro, y es que justamente esta cuestión de las metas que comentas lo vemos en la muerte, en este caso con Beetlejuice, desde este proceso, y al final de cuentas podríamos decir que la última meta en este sentido es subir al Soul Train. Terminar, por así decirlo. Que la pulsión termine de llegar a un destino, ahora sí, final, digamos ya propiamente, terminando ese ciclo, por fin. Haciendo este cierre, ¿no? Ahora, paradójicamente y hablando de un cierre, dentro de esta última película o estas últimas escenas, la reconciliación con el padre de Astrid, en este caso con Lydia, ¿por qué no aparecía el padre? ¿Por qué era tan complicado este proceso? Hay algo que hace como mención de no era por quererlas abandonar, sino era algo que él se estaba atravesando, no el viaje, esto de las Amazonas y todo esto como tal, pero no era por un querer, era por un deseo hasta cierto punto de vivencia, de vida, de todo lo demás. Pero cómo se hace el cierre y cómo se hace este reencuentro en una mesa, pues bastante común comiendo en otra instancia, vuelve a este inicio, ¿no? De cobrar sentido, de cobrar todo lo que tenga que ver con una familia y la construcción de una pérdida, pero que nos vuelve a remarcar que eso es lo que muchas veces se busca, el cómo lidiar o poderle poner pausa o sentido a la pérdida, hasta cierto punto, al darle sentido a la muerte, no nada más vivenciarla, vivirla y palparla hasta cierto punto, sino también darle un sentido en particular, en este caso esta escena y este cierre y todo lo que pasa con Beetlejuice le da mucho más sentido al por qué la insistencia de Beetlejuice, a por qué en este caso Astrid con la rebeldía, a por qué Lydia había tenido estos bloqueos hasta cierto punto, y el final hasta cierto punto, la pérdida de Catherine, en este caso se me fue su nombre, de Delia y Charles, se hacen un cierre bastante paradójico, ¿no? De Delia constantemente hablando, mencionando y haciendo un homenaje a la muerte hasta que la alcanza hasta cierto punto, algo completamente imprevisto
Y como parte de algo que comentaba como cierre con Ale, que quería mencionar, no como tal, porque creo que fue algo curioso. Cuando estábamos grabando esto, cuando estamos pasando toda esta parte, veo la noticia del fallecimiento de esta actriz Catherine O'Hara, bastante espontánea, que para mi ver, o para mi vista hasta cierto punto, fue algo bastante paradójico como se despide de esta película también, en este caso con una muerte. Paradójicamente en vida también pasa, ¿no? De una manera de romántica hasta cierto punto de verla, ¿no? Como un cierre también de su trabajo. Sí, justo un cierre y una despedida de todo lo que había hecho, y justo me parece también muy interesante que se haya dado, al menos para el último que vi con Beetlejuice, cerrando con este personaje que se vuelve entrañable también. Incluso veía cuando se hace la entrega del reconocimiento póstumo, no me acuerdo en qué premiaciones fue, que decían siempre se recordará, o le puedes decir a alguien que vea a Catherine O'Hara bailando de ello. Y es de las cosas que más vamos a recordar de esta actriz. Y justo me parece muy lindo como en la película terminan por justamente acompañarse nuevamente Charles y Delia para partir al final de... Claro, es lo que el cine nos puede dejar, estas representaciones vívidas mucho tiempo y dejándonos personajes entrañables también, así como en vida o en este caso muerte de ellos, sino también algo que nos deja plasmado a nosotros. Thanks. Muy bien. Pues bueno, creo que ya no se me ocurre ahorita en el momento algo más que agregar, no sé si quieres agregar algo más, amigo. Me agrada este cierre, espero que ustedes también, que les haya gustado también este contenido, apartado de Tim Burton. Estaremos igual mencionando y acercándonos en redes sociales para que también sigamos con este contenido. Y recordamos, fueron estos episodios que hablamos de Tim Burton, en estas películas y en este especial, hasta cierto punto, en este apartado. Sí, claro, y como lo hemos dicho con Ghibli anterior, sabemos que no son las únicas películas, después podríamos retomar y hablar de otras cosas, pero tratamos de tomar por lo menos las que nos parecieron más relevantes en torno a lo que era la esencia de Burton. Digo, en todas vamos a hablar de bodas, en todas vamos a hablar de estas dinámicas, de la relación con la vida y la muerte en sus películas, y creemos que justamente iniciar y terminar con Beetlejuice era como la manera de darle justo el cierre perfecto por lo pronto a esta sección de lo extraño a Burton. Ahora nos extendemos en particular un poquito más en este video como parte de cierre, también para darle paso al nuevo trabajo que podamos hacer este 2026. Déjenos igual sus comentarios, espero que les haya agradado también todo este apartado, todos estos comentarios que podamos hacer. Si tienen algún comentario de más, una película que quieran igual ir mencionando, estamos completamente abiertos. Recuerden que estamos en redes sociales como Cine desde el Diván, tanto en YouTube, Spotify y Instagram. Claro que sí, pues gracias por acompañarnos en este capítulo después de un cuanto tiempo de no haber estado por acá. Esperamos poder estar otra vez un poco más consistentes nuevamente con los capítulos, y pues esperamos que nos sigan acompañando. Pásenla muy bien, nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego. Bye bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.